Esta semana trataremos los sucesos que están teniendo lugar en nuestra región. Hoy serán dos temas, miradlos. Un vecino de Cieza le hunde el cráneo a un hombre porque reprendió a su hijo. Este hombre se acercó presuntamente hasta la víctima, ocultando un palo tras de sí, y le golpeó en el cráneo sin darle oportunidad de defenderse. Familiares de víctima y agresor nos dan diferentes versiones. Mi hermano tirado en el suelo, en charco de sangre. Fue un accidente. Le aseguro que no tenía la intención de hacerle el menor daño. Los vecinos de La Aljorra están cansados de soportar oleadas de robos. Han decidido cortar la carretera y formar patrullas vecinales con las que dar con la banda de encapuchados que está sembrando el pánico. Abogado López Graña, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en estos temas que son peliagudos, ¿verdad, abogado? Pero que bueno, pues también suscitan mucho interés en la opinión pública. Y vamos con el primer tema, porque este tema de suceso es la agresión sufrida por un vecino de Cieza que intentó defender a una persona mayor que estaba recriminando la actitud de un niño en los columpios. Al parecer fue el padre del menor el que le golpeó con tal fuerza que le envió al hospital. Así cuentan que sucedieron los hechos. Ocurrió el pasado martes en Cieza. Unos adolescentes maltrataban el mobiliario urbano cuando fueron reprendidos por un anciano. Estos le faltaron al respeto y la víctima, un ciudadano lituano, salió en su defensa. Uno de los jóvenes avisó a su padre que sin mediar palabra le golpeó con un bate de béisbol en la cabeza. Al darle con el palo dobló y luego le cascó en la cabeza. ¿Y qué palo le daría? Cuando empezó a echar sangre ahí el chaval, que hasta él mismo se asustó, intentó reanimarlo y hasta le hizo el boca abajo. Yo estaba en el baño, cuando salí encontré ya a mi hermano tirado en el suelo, en charco de sangre. La gente está diciendo que le ha dado con un palo de béisbol. Reclama nuestra atención la madre del pequeño que provocó la pelea. Quiere contar su versión. Que estaba subido en el columpio y un hombre salió del cipi que iba borracho, que lo enganchó del flequillo con un vaso en la mano, se le acercó muy a la cara y le dijo: bájate. Se volvió a acercar a él y le dijo: o te vas o te mato. Le dijo: mamá, me quería matar un ruso. Y su padre vino con él a pedirle explicación de que porque le había amenazado al crío de muerte. Esta familiar del presunto agresor asegura que fue un accidente y que no le golpeó con un bate. Su padre le dice que le pegó una patada en el pie y un puñetazo, pero que al ir borracho cayó al suelo de plomo y se abrió la cabeza en el suelo. Al ver que había perdido el conocimiento, lo reanimó. No llevaba en ningún momento ningún bate de béisbol. Yo no justifico, pero tampoco fue su intención, fue un accidente. Le aseguro que no tenía la intención de hacerle el menor daño. Por su parte, la familia de la víctima exige justicia. Sí, hemos hablado con Guardia Civil, le están buscando, lo vamos a denunciar y ahora mismo pues está en busca y captura el hombre y a ver si lo encuentro lo antes posible. Lo tiene que pagar lo más duro lo que es, porque lo podía haber matado. El presunto agresor, viejo conocido de la policía con múltiples antecedentes por robo, está en busca y captura por la Guardia Civil. Bueno, abogado, lo primero que encontramos son dos versiones contradictorias. Sí, como casi siempre. Sí, ¿verdad? Esto no es nuevo y además son llamativamente diferentes. Escuchando una solamente parece que fue algo circunstancial, pero escuchando la otra solamente parece un crimen en toda regla brutal. Sí. Entonces siempre ocurre esto, por lo menos es muy frecuente. Hay un factor que es objetivo, que es que ha huido. Sí, sí, sí. Esto luego a la hora del juicio será un dato a tener en cuenta, ¿no? Bueno, no tiene una gran relevancia porque no existe aquí lo que se llama la obligación de socorrer a la víctima. Es decir, cuando se da cuando existe una víctima que ha sido por nuestra culpa un accidente de tráfico, tenemos la obligación de socorrer. Es lo que se llama la omisión del deber de socorro si yo salgo huyendo y no la auxilio. Pero en este caso el propio delito de lesiones o un posible delito o intento de homicidio estaría incluido en esa posible huida, no afectaría al delito en sí. Pero
el dato objetivo es que ha huido, pero el dato objetivo es que hay un impacto brutal también en la cabeza de una persona. Claro. Y, abogado, ¿y va a depender de las lesiones? O sea, a la hora de condenarle, ¿va a ser lo mismo si la víctima queda, imagínate, incapacitado o la gravedad de las lesiones? Indudablemente la gravedad de las lesiones tiene muchísima importancia para la pena a imponer. Pero entonces, si la intención es la misma, si yo te quiero abrir la cabeza y fallo y no te la logro abrir del todo, mi intención era abrírtela. Sí, sí, sí. Pero eso es la intención, más difícil de demostrar, ¿no? La intención tiene mucha más importancia en el delito de homicidio. Es decir, si yo quiero matarte o no quiero matarte, tiene una gran trascendencia. Pero en las lesiones tiene más trascendencia el resultado final, las consecuencias. Es decir, imagínate que nos peleamos, yo te doy un guantazo y simplemente tienes un moratón en la cara. Ajá. Pero en esa misma pelea puedes caer al suelo, puedes tropezar y darte en la cabeza, como parece que decía la familiar o la esposa del agresor, o te mueres o te quedan unas lesiones irreversibles muy graves. Pues ese resultado final de las lesiones sí que tiene importancia a la hora de la gravedad de la pena y de la... El hecho de que parece que este señor, el que ha agredido, era el padre del niño al que se había reprendido. ¿El acto del padre defendiendo a su hijo puede ser un atenuante? Vamos a ver, podría ser si realmente hubiera en ese momento una agresión al hijo y entonces se acerca al padre e intenta evitar la agresión. Pero da la impresión, por lo que se ha contado, que no es una legítima defensa hacia mi hijo, sino que se produce una reprensión al chico y luego llega el padre, con lo que se ha roto ahí el nexo para que se pueda considerar una legítima defensa. Es decir, tal como se ha contado, tal como lo que se conoce hasta el momento, no parece que pueda justificar esa intervención No se puede establecer como una defensa sobre el hijo. En principio no da la impresión de que pueda ser posible. Este hombre tiene antecedentes, lo cual me imagino que sí será un dato a tener en cuenta. No es lo mismo que tenga antecedentes que no. Indudablemente la existencia de antecedentes puede también agravar la pena. Un reincidente tiene una mayor gravedad en la pena que la persona que por primera vez ha delinquido, y especialmente si son delitos de la misma naturaleza, ¿eh? Pero habría que ver también esos antecedentes. ¿El estar bajo los efectos de algún tipo de estupefaciente o el alcohol? Podría influir también en la graduación de esa pena. Una posible atenuante, muy difícil parecería una eximiente, pero indudablemente la ingesta de drogas, alcohol o otro tipo de sustancia que altere el equilibrio de esa persona podría influir, sí. No sé si te ha tocado algún caso de estas características. ¿Un abogado cómo afronta la defensa de un tipo como este? Bueno, realmente ya se ve que hay una disparidad de puntos de vista. Eso en primer lugar. Y luego hay que ver también, por un lado, la gravedad de los hechos. Los hechos da la impresión de que son realmente importantes. No se sabe muy bien el estado, por lo menos no se conoce el estado definitivo de la víctima. Pero luego las circunstancias personales del agresor, de quien ha golpeado, tendrán su importancia. El hecho de que se arrepienta, ahí da la impresión de que bueno, también... el dato ese es importante. Sí. Creo que le hace el boca a boca. Esto sí ha coincidido testigo en todas las versiones. Que el agresor en un momento dado se asusta y le empieza a hacer incluso el boca a boca a la víctima. Habría que ver el alcance de esa posible reparación de ese daño inmediato que ha realizado, la posible confesión, la entrega. Realmente hay muchas circunstancias que modulan, que hacen que la pena pueda ser muy variada. Desde un rango, pues por ejemplo, podría ser un delito de lesiones que podría tener una pena por el tipo de lesiones. Podríamos hablar de, bueno, desde una pena muy modesta, si finalmente las secuelas que le quedaran a la víctima no fueran apenas... A veces hay una lesión muy importante aparentemente, pero luego no tiene consecuencias. Pero podríamos hablar de un rango de meses de prisión a varios años de prisión. Varios años. Luego hay un dato que creo que el menor ha sido detenido por incitar a la violencia. ¿Esta figura existe? Bueno, sí, existe la incitación, también la conspiración.
Es curiosa el relato de hechos ahora mismo, yo creo que está un poco condicionado por los testimonios aislados. Seguro que la Guardia Civil, si es que es la que parece que ha intervenido en este supuesto, tiene bastante información, mucha más completa, pero cuando lo han detenido al chico debe ser por algo, ¿eh? Claro. Sí. Abogado, entonces, una pregunta como letrado y para los ciudadanos. Cuando ves una movida de estas, y además se han dado muchos casos, cuando intentas mediar en la agresión a una mujer por parte de su pareja, o en este caso y tal, ¿es mejor no meternos en líos? Pero por otro lado está nuestro deber como ciudadanos de ayudar. Sí, sí. Entonces, ¿cómo...? El equilibrio es muy difícil. Realmente esto lo que hace es provocar que la gente se inhiba en la defensa y en el auxilio. Y es una pena, es triste. Pero también es cierto que una alternativa es inmediatamente llamar a los servicios de urgencias, 112 o policía, pero hay que reconocer que aquí era bastante difícil prever este resultado, claro. Porque a un niño le recriminas y no te imaginas que nadie pueda venir con una respuesta tan contundente y tan brutal. Claro. Sí. Bueno, es decir, o sea, lo mejor sería, en un caso, avisar a la policía. Hombre, pero lo lógico. Si la inmediatez te lo pide, porque tú no puedes estar viendo cómo están golpeando a una señora y esperar a que venga la policía. Sí, ahí depende del carácter de cada uno y de la valentía. Claro. Porque obviamente si ves que alguien está siendo agredido o te Sí, lanzas hay veces a que ayudar... incluso te puedes frenar, o sea, Sí, te sale de dentro, ¿no? Pero tiene esos riesgos y desgraciadamente esto hace que la gente se No lo piense a pensemos, veces. sí. Es triste. Bueno, vamos con otro caso que son los asaltos a viviendas que se están produciendo en La Aljorra, en el campo de Cartagena, porque en esa zona se están sucediendo diferentes asaltos y además con violencia. Los ladrones entran a robar en las casas sin importarles si los dueños están dentro. Hasta ahora no ha habido que lamentar daños personales graves, pero los habitantes tienen miedo de ser lo siguiente y no tener tanta suerte. Les hemos preparado este vídeo para resumirles lo ocurrido. Los vecinos de La Aljorra están cansados de soportar oleadas de robos. Han decidido cortar la carretera y formar patrullas vecinales con las que dar con la banda de encapuchados que está sembrando el pánico. Ocurrió en La Aljorra, tercer atraco violento en apenas 2 semanas. Los ladrones le pegaron una paliza a su propietario y le robaron una Citroën Berlingo color arena que ha aparecido posteriormente abandonada en San Javier. De los 2 encapuchados, según la investigación, uno no llevaba pasamontañas y le vieron la cara. Mateo todavía se recupera del susto. ¿Qué hice? Gritar, Teodoro, que es el nombre de mi cuñado, que no hable y no grite. Ya se abalanzaron sobre mí, allí me metieron y allí me trincaron en el suelo. ¿Y dónde están las llaves? ¿Y dónde está la cartera? ¿Y el móvil? Lo empujaron, lo tiraron al suelo, lo amenazaron con una navaja y lo encerraron en la caseta de aperos. Mateo llegó a temer por su vida. ¿Qué pensó? Que si no le digo dónde están las llaves o me matan allí o me apalean o me dejan o si no consiguen su objetivo. Eso es lo que pensé y yo creo que pensé lo mejor de decir dónde estaban las llaves. Pero el de Mateo no fue el único atraco perpetrado en la zona. 2 asaltos más han alertado a los vecinos. Asalto número 1. Ocurrió en un chalet de Fuente Álamo. Su propietario se encontró a su mujer y a sus hijos maniatados. Le robaron un coche, varios miles de euros, teléfonos y una escopeta. Asalto número 2. Ocurrió en Pozo Estrecho. Mismo modus operandi. 4 encapuchados. Se llevaron 700 euros, un reloj y móviles. ¿A cuánto nos van a joder? Mientras los cogen o no los cogen. Más vida, porque las puertas ya no le puedo echar más cerrojos ni más pestillos. Últimamente llevamos una racha mala. Es un grupo. O sea, no es que esté generalizada, ¿no? Pues es que en esa zona está generalizada la delincuencia. Es un grupo que está actuando ahí y estarán hasta que los cojamos, que los vamos a coger. Bueno, esta mañana se movilizaban los vecinos, cortaba la carretera. Esto de las patrullas vecinales, esto, abogado, esto es legal, esto es lícito. Me imagino que se pueden meter también en un lío los vecinos, ¿o no? Bueno, indudablemente. Es peliagudo. También es cierto que cuando hay una situación de riesgo es lógico que la gente intente protegerse de algún modo. Lo que pasa es que es peliagudo porque a veces deriva en situaciones de riesgo y en ocasiones en enfrentamientos que pueden ser muy graves. Una patrulla per se no tiene por qué ser ningún problema si es simplemente una vigilancia de grupo de personas que hacen un poco de
de visualización para intentar evitar que haya... Y para avisar a la policía. Sí, no hacen otra cosa. Una actitud disuasoria. Pero el problema es que a veces esto suele llevar la intención o el deseo de portar armas, de tener un poquito de agresividad en esos momentos, y eso es donde viene el riesgo y viene la situación peligrosa realmente. Claro, porque esa actitud de los vecinos muchas veces denota como una falta de confianza entonces de las fuerzas de seguridad, ¿no? Sí, sí, y es lógico, es comprensible que así sea. Cuando hay una avalancha de asaltos como los que están ocurriendo, pues hay una preocupación. Son zonas también de cierta diseminación en cuanto a las casas, y eso provoca eso, que no haya una frecuente visita de policías y que el efecto disuasorio de distintas medidas estáticas o móviles pues no funciona. Los vecinos sienten miedo y eso es inevitable. Y frente a eso yo creo que lo que se está haciendo es una decisión muy acertada, tratando de hacer de que haya más visualización de policías, tratando de poner en los medios de comunicación qué es lo que se hace y también tranquilizando a la gente. Claro. Pero indudablemente hay una situación... La actitud de estos delincuentes encapuchados que entran en las casas y sin importarles si está la gente dentro de la casa o no. ¿Cómo se puede defender la gente? ¿Cómo defenderse sin temor luego a ser juzgado, ¿no? Porque... Vamos a ver, realmente... Si te toca, es como si te toca la lotería, pero en negativo. Entonces hay que asumir que se puede hacer muy poco. Con carácter preventivo se pueden adoptar medidas, pero Porque cuidado con las armas. Las armas Claro. no las puede tener cualquiera, ¿no? Bueno, en teoría solamente se pueden tener armas en general, o armas deportivas o armas de caza. Y además, legalmente no se pueden tener así en el bolsillo. Hay que tenerlas en sus fundas o en sus cajas. Por tanto, las armas hoy día en nuestro... Y el que la tiene ha tenido previamente que obtener una licencia. Indudablemente. Es un riesgo tener un arma sin licencia, como es natural, aparte de la dificultad de obtenerla. Las armas no están accesibles en general a cualquiera. En particular a los deportistas, cazadores, se les permite tener arma, pero para esa actividad. En España no es posible tener armas para defensa salvo una persona que la haya obtenido por circunstancias especiales. El reglamento de armas no permite a cualquiera, aunque diga, es que yo tengo que defenderme, llevar armas de defensa, armas cortas, pistolas, revólver. Se pueden tener armas en casa, pero en unas condiciones que no son las que uno considera para defenderse. Además, afortunadamente, que no nos pasa como en Estados Unidos, Sí, que sí. ahí te venden una pistola en un supermercado y esto es... Afortunadamente, porque distinto. el mismo hecho de tener armas, si entra un agresor de este tipo, a lo mejor provoca lo que Complica la situación. no produciría el no tenerla. Es decir, Lo único, abogado, es que esas personas que han sufrido esa agresión en su casa, que les han amordazado, que les han atado, que tal, esto es un trauma tan grande que Indudable. la pregunta que te hacemos es... ¿el castigo que reciben luego esos delincuentes cuando se les pilla es proporcional al pánico y al trauma que sufren estas familias para el resto de su vida? Porque, claro, hay un antes y un después en la vida de estas personas. Sí, sin duda. Y yo no sé si a estos tipos luego los cogen y entre una cosa y otra y tal, y luego se tiran en la cárcel 1 año y 2 meses, y al año y 2 meses esta gente está absolutamente feliz, mientras la otra familia está que no quiere quedarse sola en casa y con psicólogos. El trauma es terrible, indudable. Pero también es cierto que las penas para este tipo de delitos, de asalto a casa, en una casa habitada además, son penas importantes. Sí. Y además, en este caso, además, se acumulan, porque da la impresión de que es como un grupo que va... Sí, que eso no lo hace un tipo así de la noche a la mañana. No es un acto puntual y las penas pueden ser muy importantes. Otra cosa es que la justicia a veces, la semana pasada veíamos el caso de la banda del denominado El Muñeco, que finalmente no tuvo una respuesta como hay mucha gente que esperaría, ¿no? Pero por lo general son penas importantes, las de los asaltos con violencia en casas, ¿eh? Sí, hay un poco la sensación en el ciudadano de, parece que se protege más al delincuente que a la víctima, ¿no? Bueno, esa es... Como decías tú un día, nunca nos parecería suficiente el castigo, ¿no? Sí, es cierto, pero
es una sensación de casos muy puntuales. Por lo general yo creo que la respuesta suele ser bastante contundente de los tribunales en casos como estos, ¿eh? Ahora, cuando hay un caso concreto donde por circunstancias que a veces desconocemos la respuesta no es tan grave, no es tan contundente, pues genera esa sensación de impunidad o de... Estos delitos, de todas formas, no prescriben así fácilmente, ¿no? Se puede tardar en encontrar a los delincuentes, en juzgarlos y tal. La prescripción de estos delitos... Por lo general, la prescripción sería un mínimo de 5 años y hasta 10 años, dependiendo de la gravedad de cada uno de los delitos. Pero vamos, como mínimo 5 años. Y aquí creo que la prescripción no es problemática. ¿Eso te parece lógico? Un tipo que haya cometido un delito importante, que haya incluso sangre por medio y que, bueno, como ha pasado el tiempo, pues ya nada, pasó. Sí. Ahí eso es burocracia, eso no debería influir en... ¿no? La prescripción es una figura que tiene su sentido. Y también es cierto que no es lo mismo la prescripción para un delito de menor importancia que para un delito más grave o para un delito muy grave. Claro. Entonces, la prescripción va pues hasta 5 años, hasta 10 años, hasta 15 años. ¿Un asesinato, por ejemplo, qué prescripción? Pues perfectamente la prescripción serían alrededor de 15 años, pero... Me parece poco, ¿eh? No, y de 20 15 también. años pasan corriendo. Sí, sí, pero tiene su sentido. Lo que ocurre es que cuando nos toca nos duele, pero realmente a veces la prescripción en delitos graves sí que se amplía. Pero yo creo que alguien que mata a alguien nunca debería librarse simplemente porque no se le haya juzgado a tiempo. Sí, esa sería una posibilidad, pero en nuestro ordenamiento en principio hay unos límites legales. Lo que pasa es que yo diría que por lo general no es tan importante la prescripción porque con los sistemas, con los métodos de investigación hoy día es muy difícil que se llegue a esos plazos, sí. ¿no? Y si no se logra encontrar al delincuente, realmente, aunque haya mucho tiempo más de prescripción, probablemente sea imposible encontrarlo. Es muy, muy difícil. Ahora, obviamente, la prescripción es una figura que en la calle se entiende menos, se entiende poco. A la gente, sí. A los ciudadanos normales, no se les puede hacer entender con facilidad ese privilegio de la ley con relación al delincuente. Yo me considero en este caso un ciudadano normal que no lo entiende. Sí, Oye, abogado, muchísimas gracias. Un aplauso para López Graña. Gracias, amigo. Muchas gracias, Antonio. Gracias, nos vemos por aquí. Bueno, y cada